minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, mis hermanos, en esta hora quiero darle gracias a Dios primeramente porque Él nos da la vida, nos da con Él la vida y con ello grande responsabilidad, ¿verdad? Porque el que está con vida sabe que ha de morir, pero el muerto nada sabe. Pero mientras nosotros nos damos cuenta de todo lo que pasa en nuestro entorno, somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Así es. En esta ocasión, ¿verdad?, quiero compartir con ustedes un tema que se titula Abre bien tus ojos. Pero para poderlo saber bien, primeramente yo quiero inclinarme a cada rodillas para que cerrar nuestros ojos y pedir la dirección de Dios. Padre y amantísimo Dios, que tu morada en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora que vamos a ver tu palabra, que vamos a estudiar, te pido que tu Santo Espíritu me ayude a poder manifestar el mensaje que tú has puesto en mi mente y corazón y mis hermanos puedan recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontrábamos, dijimos, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 2. Pero esa lectura la vamos a dejar para el final. En esta ocasión quiero que nosotros abramos nuestras Biblias, o todo aquel que conoce el texto, ¿verdad? De Efesios capítulo 6 y versículo 12. Efesios 6:12 nos da una advertencia, ¿verdad?, de la cual en esta hora parte del tema va centrado en esa línea. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Con quién es nuestra lucha? Contra ángeles malos. No dice esto de lucha no es contra carne, el hermano que tengo a la par, el que tengo enfrente, el que tengo atrás, a los lados, no es el enemigo. El enemigo es aquel que nosotros de primera instancia no vemos. Por eso es de que el título para el tema en esta mañana, el mensaje se titula Abre bien tus ojos. Porque la lucha que nosotros tenemos no es contra nuestro vecino, repito. Tampoco nuestra lucha no es contra los gobernadores de este mundo, como pudimos ver en la cartilla y como vimos en la escuela sabática. Pero hay un pasaje bíblico que Dios trajo a mi mente y por tal nace este tema, y está en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículos 7 y 13. Y dice de esta manera, Hechos 22, versículo 7, primeramente: caí al suelo y una voz oí que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si nosotros vamos al versículo 13, continúa diciendo: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y me gusta, y si nosotros vemos estos dos pasajes, una vida, que es el apóstol Pablo que viene hablando acá, de un antes y un después. Antes, teniendo ojos, era ciego. Ahora, estando ciego es cuando comenzó a ver. Y me nace, aquí me repite la frase, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a mí me gustaría decir en esta hora: Saulo, Paulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué usted ya Saulo y Pablo?
porque en un tiempo Saulo estaba ciego y perseguía al Hijo de Dios. Una vez, siendo Pablo, ahora le seguía. Y Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces vemos que hay posturas donde nosotros, teniendo ojos, no vamos a ver claramente. Muchas veces, estando ciego como Pablo o como Saulo, tenemos la oportunidad de que Dios recobre nuestra vista, nos dé vista, para que aprendamos a ver como realmente Él quiere. Porque si nosotros recordamos la séptima iglesia del Apocalipsis, dice que ella se creía limpia, ella se creía santificada, ella se creía que no tenía mancha ninguna. Pero le dice, si solamente le dice: te aconsejo que compres de mí pulido para que tú puedas ver la vergüenza de lo que sí es realmente tu desnudez. Entonces, esto me lleva también a ilustrar de que al maestro, dice que una vez llegó a una casa y era tan acolmada que estaba la gente, y eso me hace pensar de que a Jesús lo perseguían muchas personas. Pero sale la pregunta: Saulo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que usted está viniendo a ver acá a la iglesia? ¿Qué es lo que usted está esperando del hermano que está frente de usted? ¿Será que usted está viendo con sus propios ojos y no con los ojos que el Espíritu Santo quiere que usted vea? Porque la vergüenza de tu desnudez muchas veces no te permite ver hacia más adelante. Y a Jesús lo perseguían. Dice que el Espíritu y profecía dice que lo perseguían los chismosos. Dice que a Jesús también le llegaban también los incrédulos. También llegaban ahí los que le gustaban lo sobrenatural, esperando que Jesús hiciera un milagro para ellos. También estaban ahí los que lo querían matar. Quiere decir que a Jesús lo perseguía mucha gente. Y ahí podemos estar usted y yo incluidos. ¿Por qué seguimos al Maestro? ¿Para qué? ¿Será que como los discípulos sentados en la mesa vamos a decir: seré yo maestro el que te voy a entregar? Pero ¿será que nos vamos a atrever en esta hora por el poder del Espíritu Santo y reconocer nuestra falta y decir: seré yo maestro el que debo cambiar? ¿Seré yo? La pregunta se la pudo haber hecho Pablo y Saulo también cuando era perseguidor de la iglesia. Pero Pablo también era seguidor después de Cristo, ya no perseguidor, es muy diferente. Y tal vez nosotros hemos sido llamados a ser seguidores del Maestro y nos volvemos perseguidores en vez de seguidores. Y me llamaba la atención que el pastor Nelson Mara refería a un texto ahí, decía que hubo un momento que prefirieron escoger a Barrabás antes que Cristo. Y es una lectura que el Señor me había dado para este tema también. Y quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y Mateo 27, versículos 20 y 26. Porque si fuera un endemoniado que habla mal de Cristo, no hay problema. Si fuera el mundo que quiere rechazar al Maestro, hasta cierto punto es natural, no habría ningún asombro. Pero vean lo que dice acá Mateo 26, versículo 20, dice de esta manera: 27:20 dice de esta manera: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. No es cualquier persona que te va a convencer de moverte de tu fe. No es cualquier persona que va a venir y te va a sorprender de cualquier forma. Aquí fueron, dice, los principales de la nación. Aquí dice que eran los principales sacerdotes. Entonces nosotros vemos acá, ¿y qué pedían ellos? Vamos a ver el resultado del versículo 26. Sé que usted ya lo conoce, yo lo conozco, pero a veces tenemos que recapitular. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás
y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. A veces perseguimos, culpamos al equivocado. Pablo perseguía a un inocente que era Cristo. Cristo no le había hecho nada. Le dice: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Señor, yo no te he perseguido. Por cuanto él perseguía a la iglesia, él se hacía perseguidor de Cristo. Pero también vemos acá que hay personas que están siguiendo al equivocado. Prefirieron a Barrabás antes que a Cristo. Podemos ser principales sacerdotes, principales ancianos y equivocarnos de igual manera. Aquí no hay nadie que sea mejor que nosotros, no somos mejor que nadie, pero también tenemos que reconocer que nadie es tan peor que nadie que Dios no le pueda alcanzar si esa persona se pone en el camino. Porque Saulo iba persiguiendo a esa gente del camino y se encontró con el maestro, o el maestro le salió al encuentro. Pero hay de nosotros que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces vemos de esta manera que podemos perseguir al equivocado y también soltar al equivocado. Soltaron al ladrón y al maestro le dieron muerte. Y hasta ahí usted dirá: ¿qué prédica más aburrida? ¿Cómo puede ser de que ya esto ya lo sabemos de memoria, pero cuál es el efecto que ha hecho en tu vida? ¿Te ha hecho darte cuenta que estás posiblemente siguiendo al equivocado y soltando al equivocado? En Génesis capítulo 3, versículo 15, creo que de memoria lo sabemos, que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia mía, pero él te herirá en el talón y tú le aplastarás la cabeza. Acá nos presenta una guerra milenial y nos hace ver de que aquí no es la lucha contra carne ni sangre, sino que la batalla siempre ha sido entre Dios y el príncipe de las tinieblas. Aquí nos muestra también en Isaías 14:13, y ahí sí quiero que aterricemos. Isaías 14:13. Isaías capítulo 14, versículo 13. Porque a veces pensamos de que esta guerra comenzó desde que usted nació o que yo nací. A veces pensamos de que esta guerra comenzó después de que Cristo fue crucificado. A veces pensamos de que esta guerra comenzó en el Edén, cuando esta guerra tiene una trascendencia mucho más allá de lo que nuestra mente y nuestro tiempo puede calcular. Porque hubo un inicio. En Génesis 1, antes de ir a Isaías 14:13, solamente comento, hubo un inicio desde que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio no lo calculamos con tiempo, simplemente como un evento que sucedió. Pero después Dios comenzó a formar la tierra y todo lo que había en ella. Pero antes de que eso existiera, ya había un principio. Y dice que Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiere decir que nos refuerza de que esta guerra no es carnal, no es contra el gobierno de Joe Biden, contra el gobierno de Venezuela, contra el gobierno de Rusia, contra el gobierno de Nicaragua, porque ellos simplemente siguen un patrón de comportamiento. Es el espíritu que se entra en el ser humano y que le hace capaz de formar naciones, capaz de formar imperios, como fue en el caso de Nimrod. Pero es ese espíritu del dragón que influye, aliento a los poderes de la tierra y tanto al ser humano para cumplir sus fines. Entonces vemos que esta es una guerra milenial. Esto no es con el ser humano, no es contra los poderes de la tierra, aunque son utilizados por el enemigo también. Y quiero que vayamos al libro de Job. El libro de Job.
en el libro de Job, capítulo 1. Esta es una historia conocida que pienso que los niños la conocen y hasta aún nosotros como mensajeros o como pueblo de Dios, pastores, lo conocemos de memoria. Job capítulo 1, el versículo 15. El 15 primeramente dice de esta manera: de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Salió un mensajero cualquiera a decir que los sabeos eran que habían dado muerte, habían robado en ese momento. Pero vamos a ver qué dice el versículo 17. Aún estaba este hablando, no ese, sino ya había dado otro mensajero, pero este que se suma acá, el 17 dice: aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entonces nosotros vemos que ahí, ¿a quién le echan la culpa de que es el primero que mataron a los criados? ¿A quién? En el versículo 15 primero. Perdón, el versículo 15 de primeramente. A los sabeos. Ocurre algo, alguien es el culpable y señalamos, son los sabeos. En el versículo 17 dice que vino otro escuadrón bien formado y se llevó todo lo que tenía. Y ahora echémosle la culpa a los caldeos. Siempre hay una derecha y una izquierda para que nosotros señalemos. Pero veamos qué dice el versículo 12. El versículo 12 dice así: dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Quiere decir que los culpables no eran los sabeos, los culpables no eran los caldeos, sino que era Satanás, que estaba gobernando con su mano derecha y su mano izquierda, tocando lo que el justo Job tenía. Y hasta ahí nosotros decimos, qué contradictorio, porque siempre estamos culpando al equivocado. Recordamos, Saulo perseguía al equivocado. Los ancianos y los principales de la nación soltaron al equivocado. Siempre estamos culpando al equivocado. Siempre. El ser humano es así. Vienen las elecciones, decimos: no, es que este gobierno es el que nos va a favorecer más. No, es que aquellos son más liberales. No, estos son más extremos. Y siempre en los países existen los demócratas, existen republicanos, siempre van a existir los extremos. Siempre va a existir la persona que es extrema liberal como la persona que es prisionero, que hace prisionero de su nación. Podemos ver Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Corea. Decimos, esos son los caldeos. Y a los otros que te permiten el homosexualismo, te permiten el aborto, te permiten, ahorita hace poco, la eutanasia, que estaba viendo ese video que subieron de que todo el mundo compadeciéndose del muchacho porque tomó la decisión de practicarse la eutanasia. Yo le decía a mi esposa, eso es la forma diplomática de aprobar el suicidio y de implementar el asesinato. Pero vemos que los extremos siempre han existido. Lo existieron en el tiempo de Cristo, lo existen en la actualidad y seguimos avanzando. Entonces, aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien. Ya podemos distinguir entre lo que es la verdadera guerra, entre quién se libera esto, mi hermano. Aquí es entre Cristo y Satanás desde que estaba en el cielo. Acá no son los caldeos, no son los sabeos, aquí es la guerra entre Cristo y Satanás, y usted y yo estamos en medio de esa lucha. Pongámonos de pie para respirar un poco, porque no me los quiero agarrar dormido ahorita que vamos a entrar en desarrollo. Respiremos.
que por falta de oxígeno a veces nos desconcentramos. Otra vez, saquemos, otra más. Disfrútenlo, ese es el aire que Dios nos dio. Sentémonos, hermanos. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Igual, son historias conocidas que estamos nada más reflexionando. Porque siempre señalamos, pero ¿a quién? Es la pregunta. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9, narrando la historia que ya conocemos, dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces acá vemos el panorama de lo que se vamos viendo. Ahora mi hermana que está con mi hermano Antonio, que es como la más nueva que está por acá. Se usted le preguntar a mi hermana quién es el dragón. Acá en el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Pues cuando nosotros en profecía, en ciertos pasajes venimos hablando del dragón, ya sabe usted que se está refiriendo al enemigo que se rebeló contra Dios en el cielo. ¿Ok? Entonces, valiéndonos de eso, vamos a ir al siguiente capítulo que está allí para ver de dónde procede esa autoridad que nos persigue acá en la tierra. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Entonces a este poder que está acá mi hermana Patricia, ¿verdad? Mi hermana Patricia, ¿quién le dio la autoridad a este poder? Que se llama la bestia acá. Satanás. Dice que el dragón le dio su trono y su gran autoridad. Estamos claros, la profecía se va explicando a sí mismo sobre. Entonces, pero siempre el ser humano se encarga de ponerle nombre a los eventos, nombre a las situaciones que nos pasan, y le buscamos algún culpable, porque dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Entonces, quiere decir que hay caminos, quiere decir que hay extremos también. Esos extremos de que el enemigo se vale de eso. Siempre, ¿cuál es el libro más antiguo que se escribió según la teología, Pastor Lorenzo? Job. Y nosotros miramos de que los sabeos y los caldeos son mencionados allí. Dos poderes bastante mencionados. Y esos dos poderes siempre van hasta la última instancia del camino también. Siempre Satanás ha usado dos extremos, el lado derecho y el lado izquierdo. Acá, una cita que quiero compartir por acá. Permítame. Hay una cita en eventos de los últimos días que se titula Pronto vendrán tiempos angustiosos. ¿Es correcto? Página, según la página electrónica, dice que es la página 12, párrafo 1. Y dice de esta manera, una vuelta por acá. Dice: el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final.
Pero si yo le pregunto a algunos de mis hermanos de qué habla el capítulo 11 de Daniel, quizás algunos hayamos leído la historia, quizás algunos la sabemos en parte. Pero acá la sierva del Señor está diciendo que el capítulo 11 de Daniel está casi llegando a su final. Quiere decir de que tiene sumamente importancia. Dice, el tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, según el capítulo 12, versículo 1 de Daniel, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor que nos sostenga con su brazo eterno y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Estamos en víspera del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios, inundaciones, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. Es una profecía bastante ubicativa, bastante alarmante, y se pone en contexto con la prontitud del cierre del capítulo 11 de Daniel. Y solamente vamos a ir a unos cuantos versículos del libro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Hay muchos temas y muchos sermones que se sacan del capítulo de Daniel, pero no es mi tema el libro de Daniel en este momento. Daniel capítulo 11, me gustaría abordar el versículo 36. Porque recordemos que el dragón durante todas las edades ha inspirado a los poderes de la tierra, ha inspirado a los hombres a tener su misma postura. Daniel capítulo 11, versículo 36 dice así: el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí tiene un tiempo de historia que estos eventos han tenido parte de su cumplimiento, pero tenemos la palabra profética más segura que nos habla en todos los tiempos. El mismo versículo, diversos mensajes. Y en esta ocasión decía que a la sierva del Señor, la cita que yo leí, dice que estos eventos irán en sucesión unos tras otros y no cesarán hasta la consumación. Y acá está diciendo que este rey dice que hablará maravillas, será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. La palabra de Dios profética es segura, se cumple. Versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Y quiero cerrar esta lectura con el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Hasta acá, la profecía nos ubica en un tiempo consecuente. Si a nosotros nos diéramos la tarea de ubicar en qué versículos de la historia de Daniel capítulo 11 estamos, de cierta forma despertaríamos de lo que la hermana Juan dice acá, que acá la lectura dice decía
Dice la sucesión. Dice acá, el tiempo de angustia como no ha habido desde tu población, es inminente, y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Decía acá, en la lectura que leíamos, la última, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Hay un evento que nosotros como iglesia esperamos, el que es escatológico para ver, se puede decir, cosas catastróficas en la ley dominical, pero en este caso estoy hablando de fuerte pregunta. Esas noticias del oriente que vienen y que le causan temor, es ese mensaje del pronto regreso de Cristo. Y si está ubicado un versículo antes de terminar el capítulo 12 de Daniel. Y dice la sierva del Señor que este capítulo está a punto de terminar. Siempre, repito, ha habido culpa. O le echamos la culpa al sabeo o al caldeo. Acá, el rey del sur y el rey del norte, hay varias definiciones que, de cierta manera, tienen su postura, tanto teólogos, predicadores, la iglesia adventista también tiene su postura, pero hay diversas opiniones. Y entre una de las opiniones es de que este rey del sur representa al papado, que viene con gran inundación, que viene a cautivar las riquezas. Y está el rey del sur, les digo, el rey del norte, que es representación del ateísmo. El ateísmo en todos sus extremos. O la religión persiguiéndote, o el ateísmo no queriendo nada con Dios, nada con religión, como pasó en la Revolución Francesa. Quitaron a Dios de todo lo que se llamaba Dios, y dice que las consecuencias fueron atroces. Y esos dos espíritus son los que van a continuar hasta el fin de la historia. Por un lado, ahorita en la celebración de las Olimpiadas 2024, por un lado, el ateísmo haciendo de lo suyo, difundiendo irrespeto a todo lo que se llama Dios, a todo lo que gobierna la moral, acatando la agenda programada de traer la agenda 2030, lo que es el matrimonio igualitario y todo lo que se revela de género. Por otro lado está la parte moral, vamos a llamar entre comillas moral, que dice que por qué los cristianos no hacemos nada, que por qué dejamos que los gobiernos hagan y deshagan, y el cristiano, decía Elon Musk, un famoso millonario, dice que los cristianos son cristianos sin dientes, no saben defender su religión. Por un lado tenemos el liberalismo y por otro lado está la religión influyendo para que la moral tome lugar y haga justicia por su propia mano. Repito, esos dos extremos son peligrosos y van de la mano hacia el fin. Voy avanzando, porque decíamos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, que el dragón le dio su trono, le dio su gran autoridad a la bestia. Repetíamos, ¿quién era el dragón? Satanás. ¿A quién echaban la culpa aquellos en el tiempo de Job? A los sabeos y a los caldeos, mas no sabían que era Satanás que estaba moviendo los hilos. Satanás le da el poder a la bestia para que logre la gobernanza en el mundo. El sábado anterior, el hermano que predicó hablaba sobre no se podrá comprar ni vender. De eso venía hablando. Pero ¿cómo se va a dar eso? Corto, hermano. En un colegio venezolano privado en Costa Rica, hay una joven que es maestra. Cuando le repartieron la comida a la gente, a los niños,
ella le dijo a los chiquitos, vamos, pero no de la iglesia adventista, la chiquita, la más joven. Vamos a hacer los ojos y vamos a orar por los alumnos. Inmediatamente la molestaron y le dijo que ahí no tenían que respetar ninguna religión. Correcto. Y ella llegó muy angustiada a la casa y me dice, doña Lorena, y yo me siento angustiada y necesito hablar con ella, ya no quiero volver. Yo le dije, usted tiene dos caminos, y ella tiene iglesia pentecostal, no de las nuestras. Yo le dije, tiene dos caminos. Como todos nosotros nos enfrentamos todo el tiempo. Me quedo en este trabajo porque me siento bien y por mi respeto a mis creencias, o yo me voy, yo elijo. Entonces yo elijo. Y eso los francmasones, las élites, ellos han impuesto algo, o permitido algo que ellos le llaman derechos humanos, libertades. Esos términos dicen que se utilizan mientras a los poderes terrenales les funciona. El derecho humano o el derecho a libertad en Canadá le está quitando a los padres la autoridad de gobernar a sus niños y defenderlos de la agenda del matrimonio igualitario, de la ideología de género. Esos derechos humanos le impiden al padre corregirlo, como dice la palabra del Señor, que el padre que ama a su hijo disciplina con vara. Y no estamos hablando de vara literal, pero los padres tenían su forma de educar a sus hijos antes, y la libertad que los gobiernos imponen le está coaccionando en la conducción a la humanidad entera. Pero vamos en eso. Entonces, Satanás viene, le da su trono, su gran autoridad a la bestia viene y comienza a ejercer. Así como Dios tiene sus tiempos, tenía sus fiestas ceremoniales que mostraban el plan de redención para la humanidad, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el Yom Kippur y por último la fiesta de las cabañas. Ese es un orden. Y como Satanás, todo lo que Dios hace quiere imitarlo, también tiene sus propias agendas. Y en esta hora quiero hablar solo de 3 tipos de agenda que está funcionando y que la bestia que recibió el poder del dragón está haciendo funcionar. La primera que llamamos se llama agenda de movimientos. La primera que se comenzó a mover fue la agenda de movimientos con la encíclica Laudato Si. Laudato Si, una encíclica programada para activar un mecanismo de cuenta regresiva hacia el intento de obtener un control absoluto mundial. Esta encíclica fue expuesta el 24 de mayo del 2015 por el sacerdote papa actual, Francisco. En respuesta a esa agenda de movimiento Laudato Si, comenzó inmediatamente, casi ese mismo año, 2015, algo que se llama Agenda 2030. Ya que aquí hemos hablado mucho sobre Agenda 2030 en su momento, donde hay 17 objetivos para personas y para el planeta. Así como Laudato Si habla sobre el cambio climático, esta agenda programada vino y comenzó a accionarse para ponerse en función. Dice, los objetivos de desarrollo sostenible constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas de las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En el 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. No son mis palabras, porque no van a decir, es que el hermano Maciel está diciendo algo que inventándose, no. Yo estoy diciendo que comenzó un plan de movimiento hacia el 2030 con el fin de lograr un control universal de cierta manera. Esa es la agenda de movimientos. La agenda 2030 activó los movimientos: salvemos el clima, salvemos las aguas, restauremos la fauna, los animales, el cambio climático,
Entre la agenda está el cuarto punto, que es la igualdad de género. Agenda, el movimiento LGTB+, es uno de los movimientos que se activaron. Por eso se llama agenda de movimientos. Porque con la Agenda 2030 se activan esos mecanismos de defensa para ayudar en este cambio sostenible. Ahora, parte de la agenda de eventos. ¿Cómo agenda de eventos? Bueno, esta agenda se comenzó a activar en 2015 con los movimientos, pero se formaliza con otra encíclica que se llama Fratelli Tutti. Está expuesta en el 3 de octubre del 2020. Yo no sé si usted ha notado la inmigración masiva que ha existido de personas por razones normales o por razones que se pueden comprender, por necesidad de alimentos, necesidad de salud, necesidad económica, por la necesidad que exista el plan de movimiento, porque esta encíclica Fratelli Tutti en español se titula Hermanos Todos. O sea que todos tenemos que ayudar. Entonces, esta agenda de eventos comienza a tomar más auge a partir del 2019, con lo que conocemos ya, ¿verdad? El C-19, a través del COVID, comienza un planeamiento distinto. Y en el 2000 de hacer una información, dice así, hablando sobre la inmigración masiva desde el 2020. Globalmente el número estimado de inmigrantes internacionales ha aumentado en los últimos 5 décadas. El total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces a la de 1970. O sea que la inmigración a través de la encíclica Fratelli Tutti comenzó a tener un permiso internacional donde los organismos mundiales en cada país se activan para ayudar al inmigrante. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos que darle la espalda al inmigrante que necesita de comer, necesita abrigo, pero simplemente la gente del movimiento va siguiendo su curso. Dice, la migración y los desplazamientos crecieron en 2020 pese a la pandemia según la OMS. Entonces, ¿a raíz de qué? Dice, en su informe anual, la Organización Internacional para la Migración destacó que la migración en el mundo tuvo un aumento en el 2020 con respecto al 2019, sin importar las restricciones causadas por las pandemias del COVID-19. El número de desplazados internos también se ha disparado debido, ponga atención a esto, a una serie de conflictos, violencia y desastres naturales. Agenda de eventos, por eso se titula así. ¿Y cuáles eventos puede hacer que una persona tuvo que salir de su país? Decía la violencia, los conflictos e incluso los desastres naturales. Y pregunto, ¿usted ha visto desastres naturales últimamente? Solo basta con encender las noticias. La que nosotros ya conocemos, que ni le voy a poner nombre, que todavía está en debate y una ventana de tiempo. Lo que es las pandemias, la misma palabra del Señor lo amonesta, ¿verdad? Podemos ver guerras, que eso es el pan de cada día desde después del 2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania. Volcanes en erupción de la nada, incendios forestales por doquier, inundaciones, ni se digan, y podemos seguir con terremoto. Creo que un terremoto 8.8 en Lima no creo que es cualquier calibre en escala de Richter, algo así se menciona. Entonces no es algo normal. Pero ¿qué pasa? El ser humano comenzó a normalizar todo, porque la agenda de sus movimientos tiene que seguir, la agenda de sus eventos tiene que seguir, porque se necesita llegar a una agenda completa. ¿Y cuál es esa agenda? La agenda de control.
¿Y será que delante de nuestros ojos se van dando eventos y lo estamos pasando desapercibidos? Dice, hablando noticia del Vaticano, porque tenemos que entender, por eso comencé con Apocalipsis 13:2, que el dragón le dio su trono y gran autoridad a la primera bestia, que es el sistema papal. No tenemos que perder de vista eso. Que tuvo una herida, sí, pero esa herida decía la profecía que iba a sanar. Y en la actualidad, desde 1929, con la independencia del Vaticano, esa herida ha comenzado a sanar. No ha llegado a su culmine, pero ha comenzado a sanar. Dice el Papa, políticos protegen la dignidad humana de las personas migrantes. Ahí fue que se me cortó la imagen. Dice el Vaticano, poner la vida en juego. El Vaticano organiza un evento sobre el deporte y la espiritualidad. No sé si ustedes escuchó en la Copa América que hubo ahorita de fútbol. Mientras por un lado, hablábamos de lo que es los extremos, en un lado un pastor dando bendición para que el fútbol tuviera su funcionamiento bien y dando bendición. Mientras que por el lado europeo, por el otro lado, dando honor a la agenda LGTBQ+. Los dos extremos funcionando en la misma línea, porque una te provoca a ir a cómo no vamos a defender nuestros derechos, cómo no vamos a defender la moral. Te va a llevar de cierta forma a una reacción. Subsiguiente, el Papa Francisco reunido con humoristas en el Vaticano. Dice que para el tiempo del oscurantismo, ¿cómo se llama? El conocimiento, el deporte, la ciencia se vieron pausadas. Ahora comenzó una proyección que se amplía y viene ahora más bien, quieren parar lo que ya está formado, porque la herida tiene que comenzar a sanar. ¿Y qué decir de la tecnología? Por primera vez, el Papa asiste a la cumbre del G7. Se espera que Francisco se una a los líderes mundiales en la reunión en el sur de Italia para discutir las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Pero nosotros decimos, ¿está pasando algo? No lo sé. ¿Será que algo está sucediendo? No hay explicación. A Noé le llamaban loco, a Noé le llamaban extremista. ¿Cómo es posible que un diluvio vaya a venir? ¿Cómo es posible que vamos a dejar de comprar y vender de un momento a otro? No es de un momento a otro. El problema es que no estamos viendo cómo nos vamos acercando hacia ese evento. Pero pues decía acá, como en los días de Noé, la gente comía, voy a usar esa cita para ir haciendo parte de conclusiones, Mateo 24, para ir haciendo parte de conclusiones. Mateo 24, versículo 36 al 39, y vale la pena leerlo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe. Muchos dicen, si uno dice, Cristo viene pronto, incluso si se pusiera a poner a dar fecha a uno, dice, no hermano, usted está dando una blasfemia porque nadie sabe la hora de la venida, es correcto. ¿Y por qué no prepararte entonces si no sabes de que puede venir, qué sé yo, en 1 año, 3 años, 5 años? ¿Por qué poner fecha entonces? Si se supone que decimos de que no hay fecha para ese evento. No estoy diciendo fecha, estoy poniendo un ejemplo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y nos da la señal. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en esta hora quiero terminar con una historia que me llama la atención. Para ir haciendo la conclusión. Y la historia se llama Armero. La historia, hermano, no, perdón, antes que termine.
Todo lo que se está hablando respecto a esto, ahorita me están metiendo, hoy mi hermano dijo, en un embudo grande, ya, todos estamos metidos ahí, pero aquí ya estamos hablando que nosotros, el ser humano, nos estamos adaptando, a pesar que estamos viendo todo lo que estamos viendo, pero nos estamos adaptando a lo que está pasando. Ojo. Pero en Daniel 3, ahí vamos a ver donde dice que él llamó, dice, a los 3. A ver si se postraban. La pregunta es que estamos llegando a ese conflicto casi. ¿Ya? Ahí vamos a saber cómo está verdaderamente, si estamos adaptados, ¿cómo es? ¿Adaptados o no adaptados? Claro que sí, mi hermano, tiene razón. Y creo que se me pasó una acá sobre la agenda de control, para finalizar esa etapa de control. La agenda de control comenzó su inicio el año pasado. Usted me deja, ¿se va a atrever a decir eso? Me atrevo a decir. ¿Cómo comenzó? Porque repito, Laudato Si, agenda de movimientos, Fratelli Tutti, agenda de eventos, y Laudate Deum, que se escribió el año pasado, esa dio inicio a todo el desarrollo de esas reuniones políticas, gubernamentales, porque digo que esta segunda encíclica iba dirigida a las cortes legislativas, a los foros de diplomacia. Esa agenda iba directamente a un pro control. Pero el tiempo me atropella y repito, quería cerrar con una historia que se llama Armero. No sé qué tanto ha escuchado usted de ella, pero resulta que el 11 de septiembre, cerca de 2 meses antes del desastre ocurrir, la gente comenzó a sentir la tierra moviéndose a una escala 3 de Richter. La gente podía escuchar la montaña haciendo ruido. Las autoridades tuvieron que cerrar las carreteras que daban acceso al resorte de los turistas de la montaña. Era imposible para la gente mantener sus casas limpias, porque las cenizas volcánicas eran arrojadas a la ciudad diariamente. La gente constantemente podía oler azufre en el aire. De acuerdo a este artículo, una lluvia torrencial empezó a caer a las 9 p.m. Esa tarde, solo pocas horas antes de explotar la montaña, y de acuerdo a los testigos que sobrevivieron, se puso terriblemente oscuro, como una oscuridad sobrenatural que nunca se había visto antes. Ahora, usted dirá, bueno, ¿no tuvieron ellos suficientes señales? ¿Cómo pudieron 26,000 personas ser enterradas si tuvieron tantas señales? La respuesta es que los expertos lo adormecieron. En el mismo artículo se describe cómo el sacerdote del pueblo, Edgar Efren Torres, salió por la radio a las 7 p.m. y les dijo al pueblo: no hay razón para alarmarse, por favor mantengan en calma. La defensa civil, en un anuncio oficial de radio, afirmó: no hay razón para preocuparse. El obispo del pueblo, Augusto Osorio, advirtió a la Atena Radio en contra de los fanáticos que lo hacían parecer como un desastre que era inminente. Incidentemente, él se fue de la ciudad, anunció: no pasa nada, y él se fue. Dice: el alcalde dijo: no se preocupe. El gobernador del estado de Tolima, esto es un evento real que sucedió en Armero, allá en Colombia, en una erupción volcánica que mató 26,000 personas. El desastre no se habría podido predecir de antemano. El científico colombiano Jaime Villegas Velázquez dijo: este volcán nunca va a entrar en erupción, nada va a suceder, guárdense de las especulaciones y las exageraciones. La secretaria de Minas, Evan Du Escobar, dijo: nada sucederá. Incluso el geólogo Daniel Furt de Estados Unidos dijo: es muy improbable que las ciudades pudieran ser enterradas por la lava, la roca o el fango.
El comité de emergencia regional envió un mensaje: no esperen que sus ventanas se rompan, no esperen oscuridad, no esperen que la lava. Eso pasa cuando estamos en vivo. Dice, nada sucederá. Es muy imposible que las ciudades pudieran ser enterradas por la lava, la roca o el fango. El comité de emergencia regional dio un mensaje: no esperen que sus ventanas se rompan, no esperen oscuridad, no esperen que la lava baje por la montaña, no esperen capas grandes de ceniza, entre otras cosas. Y decía, solo salgan y gocen del espectáculo. ¿Por qué 26,000 personas fueron enterradas? Porque en vez de mirar las señales y de prestar atención a estas para saber que un desastre era inminente, escucharon la voz de los expertos. En Mateo 24 dice lo siguiente, que leímos: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De seguro Noé, al igual como lo hizo Hernando Arango, monedero con Armero, anunció el diluvio manteniendo la puerta del arca abierta, y nadie creyó, incluso lo deben haber catalogado de loco. La historia, mis hermanos, siempre se repetirá. Siempre habrán personas que querrán despertar conciencias, siempre habrán, pero nosotros tenemos cuál es el mensaje en esta hora. Dios ha anunciado con sus señales. Dios ha dado sus pautas. El Señor se ha encargado de anunciar de antemano, como anunció su primera venida, también lo hizo en la segunda. Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y se destopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Pero el versículo 5 es nuestro llamado y lo que trae alarma al rey del sur. Dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Que el Señor añada a su palabra los argumentos que su corazón necesita, porque cada uno tenemos respuesta, cada uno tenemos argumentos, pero la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, ¿verdad? Y si nosotros somos de los que tenemos miedo, recordemos Juan 16, lo que es tener la fe en Cristo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no hace la diferencia para el tiempo del fin. Eso fue para que tú te encontraras con Cristo. Esa es la fe en Jesús. Pero Apocalipsis 14:12, que nos dije con esa, era la cita final, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no la fe en Jesús, la fe de Jesús, capaz de soportar el hambre, la demora, el frío, el cansancio, porque solamente esa es la fe que tienen los que van a ser salvos, los que van a alcanzar esa salvación prometida. Hay diferencia entre la fe en Cristo y la fe de Jesús. Vamos a poner de rodillas para terminar esta hora. Padre Santo, que tu mujer está en las alturas de los cielos, como dice el Salmo 90, ayúdanos a contar nuestros días con sabiduría, para que nos enseñes a vivirlos en nuestra presencia. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, teniendo esa fe de Jesús, que tenemos que despojarnos de la moda, de la forma de hablar, de la forma de vestir, de la forma de expresarnos hacia los demás,
Señor, todo eso, Señor, es aprender a vivir una vida de santidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. Y si la muerte nos llega antes, saber que alcanzamos la victoria por la fe en Jesús y por la fe de Jesús. Gracias por tus bendiciones. Llévanos a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a los hermanos de Zoom, que el Todopoderoso les acompañe de igual manera. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga a todos. Perdón,